Muchas gracias. Buenos días a todos. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Bueno, pues el sentido de esta charla es cómo podemos abordar la anticoncepción en la perimenopausia, que es una edad que característicamente se define como un periodo entre la aparición de las alteraciones del ciclo y el año posterior al cese de las menstruaciones. O sea, menopausia se consideraría un año después de la última regla. La duración es entre 4 y 5 años, pero a veces puede durar más, y se caracteriza por una fertilidad que está disminuida, pero que no está totalmente ausente. La edad media de la menopausia en España está en torno a 51 años y el decline de la fertilidad está más o menos a partir de los 37-38 años, paralelo o sea, en consonancia con la disminución de la reserva ovárica. La edad media en poblaciones naturales de pérdida de la fertilidad estaría entre 41 y 43 años, y a partir de los 45 años ya la tasa de embarazo disminuye a menos de un 5% al año. Sin embargo, la posibilidad de embarazo existe. De hecho, el embarazo constatado natural de edad más avanzada está en una cifra tan alta como 59 años, una mujer inglesa en el año 96, aunque son casos anecdóticos. Un poquito, disculpad que esto se acaba de desconfigurar. La tasa de fecundidad, que sería los recién nacidos por cada 1.000 mujeres. Esta es una estadística del año 2017 de España, del Instituto Nacional de Estadística. Pues, disculpad que aquí se movió, estaría en 32 por 1.000 a los 40 años, veis que va bajando, y estaría solo en 3 por 1.000 a los 45 años. Y después ya iría bajando pues, a los 46 a 1 por 1.000, a los 47 a 1 por 1.000 y a menos de 1 por 1.000 a partir de 49 años. Un artículo de Lancet del año pasado que establecía los índices de fertilidad en todo el mundo, en todos los países del mundo, pues en países donde no hay tampoco acceso a la anticoncepción, por ejemplo, tenemos tasas muy dispares. En el Cuerno de África, que es en Somalia, Eritrea, son los países que tienen un índice de fecundidad más grande, pues son entre 45 y 50 años, la tasa actualmente de fertilidad está en 40 por 1.000, o sea, más alta que los 40 años de España, ¿no? Y sí que a partir de los 50, entre 50 y 54 años, los países occidentales está en torno al 0,2 por 1.000, que sería 2 por cada 100.000 habitantes, siendo una cifra muy baja. Sin embargo, pues eso, la tasa de embarazo, no deseado, sigue habiendo y no ha bajado en los últimos años. En España, a partir de 40 años, la tasa de embarazo no deseado, de interrupción voluntaria de embarazo, estaría en 3 por 1.000 mujeres al año. Aunque sí que es verdad que es menor a partir de los 45 años, y estaría tan baja como al 0,2 por 1.000. Sin embargo, eso, en España, son datos de... en España habría 7.000 interrupciones de embarazo en 2017 en mujeres mayores de 40 años y aún hubo 600 interrupciones de embarazo en mujeres a partir de 45 años. O sea que aunque el riesgo es pequeño, aún estamos hablando de un número grande de mujeres en todo el país. Y las causas, pues la gran mayoría es porque no utiliza. Si vemos esta gráfica, la mitad de las mujeres de 44 años que interrumpieron el embarazo en 2017 no usaba ningún método. Y después la otra causa sería un mal uso del preservativo, que hasta cerca de un 20%. Datos, por ejemplo, de Galicia, que el apartado de no consta es muy pequeño, pues aún lo clarifica un poquito más y sería un 60% de mujeres no utilizaba ningún método y el 30% restante usaba el preservativo o lo usaba mal, ¿no? O sea que cubrían entre no utilizar y un mal uso de preservativo un 90% de los casos de interrupción voluntaria de embarazo por encima de 44 años. En cuanto a los métodos de barrera, pues decir que recordar que son los únicos que protegen frente a las ITS. Desde el año 2001 hay un repunte de las ITS en España, casos de clamidia, de sífilis, de gonorrea,
Y también se ha visto que en España al año se separan 100.000 matrimonios y la edad media más habitual es entre 40 y 49 años. O sea que en torno a la perimenopausia también es una época de la vida de que puede haber un mayor riesgo de pues adquirir nuevas parejas y, en consecuencia, enfermedades de transmisión sexual. Y hay un menor uso del preservativo en la perimenopausia, porque hay entre otras cosas, hay un menor miedo a un embarazo no deseado y esto puede hacer secundariamente que se relaje la utilización de método y la utilización de preservativo. Y hay una menor percepción de riesgo de infección de transmisión sexual. El preservativo es un método en condiciones ideales también efectivo. ¿Qué pasa? Que se suele usar no siempre y no desde el principio de la relación. Datos de la encuesta nacional de la Sociedad Española de Anticoncepción, que lo hacen todos los años, pues constatan un 40% de usuarios que no usan siempre el preservativo. O sea, que usan el preservativo, pero no en todas las relaciones sexuales, y de ahí el fallo del preservativo. Disculpad que se... respecto a la anticoncepción hormonal combinada, que sería sobre todo la píldora anticonceptiva, pues vamos a repasar los beneficios. Los beneficios en la perimenopausia sería un tratamiento muy efectivo para disminuir el dolor menstrual, la dismenorrea, la cantidad de sangrado menstrual, tiene beneficios sobre el síndrome premenstrual, los síntomas vasomotores por llevar estrógenos. Aquí son más efectivos las pautas continuas, que son sin descanso, más que las pautas convencionales. Y después también recordar que tiene un beneficio sobre la piel y los anejos, pues mejora el acné, la seborrea, el hirsutismo. También se ha visto que las usuarias de anticoncepción hormonal combinada cerca de la menopausia mejora la densidad mineral ósea, aunque no se ha esto de momento constatado en un menor índice de fracturas. Y también recordar que tiene una protección frente al cáncer, sobre todo frente al cáncer de ovario, que se ha constatado una disminución de un 20% por cada 5 años de uso. Esta protección puede durar hasta 20-30 años. Casi a la mitad de la protección sobre el cáncer de endometrio, que dura entre 10 y 15 años, y también una reducción de un 20-30% del cáncer de colon. Por el contrario, ¿qué complicaciones tiene? Pues sobre todo, como sabéis, el aumento del riesgo cardiovascular. La enfermedad trombólica venosa en usuarias de anticoncepción combinada hormonal, veis que aquí entre 30 y 35 años hay una tasa de 8 para cada 10.000 usuarias año, y aumenta mucho y a partir de 40 a 45 años estamos hablando pues casi el triple, 20 por 10.000 usuarias al año. También se ha visto una asociación con infarto de miocardio y con ictus, en torno a un riesgo relativo de 1,6, 1,7. Entonces, en base a estos datos, pues aspectos generales que deberíamos intentar cuando usamos una anticoncepción hormonal combinada, siempre va a ser preferible una dosis de 20 microgramos de etinilestradiol que de 30. Se ha visto tanto para la enfermedad trombólica venosa como para la enfermedad arterial, se ha visto una disminución del riesgo. Y también, en cuanto al tipo de gestágeno que usamos, como sabéis, viene la ficha técnica y la alerta de la Agencia Española de Medicamento, tiene un menor riesgo los gestágenos que serían de segunda generación, que serían el levonorgestrel y el norgestimato. También, otro concepto, evitar, sí, evidentemente siempre que la mujer quiera, los descansos, porque se ha visto que la tasa de trombosis con anticoncepción combinada hormonal es sobre todo mayor el primer año de uso, y sobre todo en los descansos, cuando se vuelve a reiniciar, debido a la fluctuación de los niveles hormonales. Hay más riesgo una mujer que lo tome, lo interrumpe y lo vuelve a tomar, que lo tome de forma seguida. Y aún en 30% de las mujeres suelen usar descansos habitualmente y muchas veces aún por prescripción médica. En torno al cáncer de mama, que es otra preocupación, pues decir que los resultados no son concluyentes. Hay tanto estudios que muestran una posible asociación como otros que no. En los estudios que ven un incremento de riesgo, pues ven un riesgo relativo más o menos de 1,2, que desaparecería a los 10 años tras abandono. Y también otro consenso pues sería usar preparados de dosis bajas, de 20 microgramos de etinilestradiol. Los métodos de solo gestágenos pues serían
una excelente alternativa porque no tienen un incremento del riesgo cardiovascular, o sea, no aumentan el porcentaje ni de trombosis, ni de infarto, ni de ictus, salvo algún estudio que ha visto un riesgo con el inyectable, con el acetato de metilprogesterona, pero el resto pues, no tendrían un mayor riesgo cardiovascular. Entonces aquí no tendríamos pues, ese límite teórico de edad o ese problema. También tienen un beneficio en la disminución del sangrado y del dolor menstrual, por ejemplo, también son muy efectivos en el tratamiento de la endometriosis, que es una enfermedad que, como sabéis, cursa con mucho dolor, y también se ha visto en estudios, aunque hay menos estudios, pero que disminuyen el cáncer de endometrio y el de ovario. ¿Qué tenemos con los métodos de sologestágeno? Que hay que explicarlo bien, pues que desgraciadamente al no llevar estrógenos no controlan en general también al ciclo. Algunas mujeres van a tener alteraciones en el patrón de sangrado, puede haber amenorrea, falta de regla, eso hay que verlo como algo positivo, pero sí que hay veces que hay un sangrado prolongado, que no suele dar anemia, pero que es incómodo y que a veces pues, hacen que abandonen el método. Pero, bueno, resaltar eso, que en ese tramo de edad los métodos de sologestágeno serían una alternativa segura y muy efectiva. Y en torno a los métodos no hormonales, pues también recordar el DIU de cobre, que tiene una alta eficacia anticonceptiva, tiene una alta eficacia en todas las edades, pero a partir de los 40 años, como hay una disminución de la fertilidad, aún es mayor. Estaremos hablando de una tasa de fertilidad ya casi muy parecida a una ligadura tubárica. Y decir que el DIU, a partir de los 40 años, no hace falta recambiarlo hasta la menopausia. En torno a la esterilización femenina, que ahora, desde que no está disponible el método ESURE, solo se haría la ligadura tubárica por la paroscopia o quitar las trompas por la paroscopia. Pues decir que hay un riesgo quirúrgico. Entonces, algunas sociedades científicas, aunque es una operación que siempre, en el mayor caso de los casos va bien y suele tener pocas complicaciones, debido a la disminución de la fertilidad con la edad a partir de los 40 años, cuestionan el beneficio relativo, habiendo alternativas como el DIU o el implante, que serían prácticamente tan efectivas, e incluso pues, abogan antes como un método irreversible por la vasectomía, por ser ya una cirugía menor y con menos potenciales complicaciones, ¿no? Sería una alternativa, pero también hay que considerar eso, la disminución de la fertilidad en este contexto. Y después los métodos naturales, en general son métodos de baja eficacia y tienen otra complicación que en la edad de la perimenopausia los ciclos se vuelven irregulares, son anovulatorios y es más difícil identificar cambios en el moco cervical, los cambios en el ciclo. Entonces es más difícil saber cuándo se va a ovular y estos métodos pues, tienen una tasa de fallo un poco mayor. Y por último, otra alternativa en personas que no quisieran, parejas que no quieran usar el preservativo, pues sería el diafragma o el espermicida, que son métodos de baja eficacia, pero sí que en un contexto de baja fertilidad aumentaría la eficacia, no serían recomendables en otro tipo de población, pero aquí podría ser una alternativa. Y sí que recordar que el diafragma habría que mantenerlo 6 horas tras el coito. Y como resumen sería ¿cuándo deberíamos terminar la anticoncepción? Esto pues, en base a la guía inglesa establece que la anticoncepción no hormonal se quitaría con la menopausia, es que se consideraría antes de los 50 años falta de regla durante 2 años y la amenorrea de solo 1 año a partir de los 50 años. Aquí se consideraría que el riesgo de embarazo sería prácticamente anecdótico y no haría falta anticoncepción. Con la anticoncepción hormonal combinada y con el inyectable por un hipotético riesgo cardiovascular, pues sí que hay una recomendación de no usarla, no es tasativo, pero es una recomendación a partir de los 50 años. ¿Por qué? Porque la tasa de embarazo es muy bajita y ya hay más riesgo de una trombosis pues, que de un embarazo, ¿no? Entonces, en principio, no estaría indicada a partir de los 50 años, se recomendaría a los 50 años cambiar a otro método, y los métodos de solo progesterona, que sería la píldora de sologestágenos, el implante y el DIU hormonal, pues se podría continuar hasta los 55 años. Igualmente, a partir de los 55 años se considera que la tasa de embarazo es prácticamente cero y no haría falta. Se podría individualizar y mujeres que quisieran seguir con ellos pues podrían usarlo. ¿Y qué pasa que también con estos métodos? Que a veces no se tiene la regla por el efecto del método y la mujer puede no saber pues si está en menopausia o no, sobre todo si no tiene muchos sofocos. Pues lo que se aconseja es hacer una determinación de la hormona folicoestimulante, de la FSH, y si es mayor de 30, pues suspender la anticoncepción. Estamos hablando en un periodo de amenorrea a partir de los 50 años. Y como conclusiones,
Pues bueno, pues en la perimenopausia la fertilidad está muy disminuida, pero no está totalmente ausente, y es importante pues usar los métodos. El no usar los métodos pues acarrea la posibilidad de una interrupción voluntaria del embarazo. Recordad, 600 mujeres el año pasado en España, de más de 45 años, y de infección de transmisión sexual, que hay un repunte también en esta edad. Recordar los beneficios no anticonceptivos que puede tener los métodos, como sobre todo el control del sangrado y del dolor menstrual, que también es frecuente en la edad de la menopausia, y también el tratamiento de los sofocos. Y después pues, habría que individualizar en cada persona el balance entre el riesgo y el beneficio. El beneficio de un control del ciclo, de una disminución del sangrado menstrual, y el posible riesgo cardiovascular, sobre todo si usamos estrógenos. Entonces habría que usar una decisión individualizada según el contexto y las preferencias de la mujer. Y en general, los límites de uso, y para recordar, pues sería 50 años la anticoncepción hormonal combinada y 55 años el resto de métodos, o sea, los métodos de sologestágenos o los métodos de barrera, aunque se podrían usar un poquito más. Y bueno, y esto sería todo. Muchas gracias.